dolor y cuidado paliativo, hemato-oncología pediátrica, asesoría, genética y recientemente nutrición. La sesión de la tarde la va a dirigir el doctor Carlos Lehmann, muy conocido por todos, es cirujano del grupo de cirugía de mama de la unidad de oncología y además también hace tejidos blandos en la unidad. Él es médico cirujano de la Universidad Javeriana, cirujano general del Hospital San Ignacio, cirujano de mama y tumores de tejidos blandos del Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente labora como profesor y como cirujano en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Centro Oncológico del Country y en la Clínica Colombia, con la organización Sanitas. Muchas gracias, doctor Lehmann. Aquí está el nombre, aquí está el currículum. Perfecto. Eso es tan corto. Sí. Muchas gracias, doctor Ortiz, por la presentación y a los organizadores del evento por invitarme a moderar este segmento del Congreso. Me siento muy orgulloso de estar aquí y ser parte del Centro Oncológico. La primera charla de la tarde la va a dar la doctora Jenny Rodríguez. Jenny es máster en Oncología Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid y especialista en oncogenética del City of Hope de California. Y actualmente lidera el programa de alto riesgo y cáncer heterofamiliar de la Clínica del Country y participa en diferentes investigaciones y publicaciones en el ámbito hereditario del cáncer de mama. Y ha sido una persona que nos ha apoyado muchísimo a todo el departamento porque le ha dado la dimensión real al estudio genético y nos ha ayudado mucho en encontrar pacientes en las cuales realmente podemos hacer cirugías de disminución de riesgo y de prevención. Jenny. Muy buenas tardes, mil gracias a la Clínica del Country, a la Clínica Colina por la invitación y al comité organizador. Continuando el programa de la mañana, se habló mucho de la evolución de la genética y la genómica en cáncer y obviamente eso es un avance significativo y más en cáncer hereditario. Se había hablado de cánceres heredofamiliares, puntualmente síndrome hereditario de mama y ovario y el síndrome de Lynch, pero poco sabíamos en nuestra población puntualmente de estas mutaciones o la recurrencia y el comportamiento de ellos. Algo de historia puntualmente, inicialmente en la década de 1960 la investigadora Mary King logra identificar una serie de familias que tienen unas características puntuales de cáncer de mama frecuente en la misma línea de consanguinidad, cáncer a edades tempranas, cáncer de mama y ovario en la misma familia y llega a la primera hipótesis que posiblemente esto sea debido a una condición hereditaria, para lo cual muchos genetistas y colegas de ellas dudan un poco de esa hipótesis que ella plantea y esto específicamente tuvo fuerza con una publicación que se hizo, la hipótesis del doctor Cudson en 1970, basados en los estudios de retinoblastoma, lo cual nos demostraba básicamente que en pacientes con condiciones hereditarias que ya tenían un alelo mutado o alterado por alguna mutación, eran pacientes que tenían un riesgo mayor a desarrollar algunos tipos de cáncer, que solo bastaba con un solo segundo hit de daño que posiblemente obedecía a una carga de factores tanto epigenéticos como ambientales que conllevaban obviamente al desarrollo de la enfermedad. Es así, esta es una familia representativa de lo que les decía, cáncer de mama frecuente, cáncer de mama y ovario en la misma paciente o en la misma familia. La doctora dice, esto es una condición hereditaria, los genetistas bloquean un poco esa información que ella tenía y esto específicamente porque el cáncer de mama es una patología más frecuente de lo que pensamos. Los investigadores decían, ¿cómo logramos identificar que esto sea una condición hereditaria si la mayoría de las pacientes cursan con cánceres esporádicos? ¿Cómo sabemos si esa mutación en realidad cuando está presente en la paciente va a aumentar el riesgo a cáncer o qué pacientes en realidad a pesar de tener la mutación no van a desarrollar cáncer como tal? Es así que la doctora en 1990 inicia su detección del primer gen relacionado con cáncer de mama y ovario, que es el BRCA1,
y corren los investigadores a poder secuenciar el gen. Y es así que en 1994 y 1995 los investigadores de Myriad Genetics logran aislar el gen y hacer la primera prueba en 1996 que se llama el BRCA análisis. 10 años después se dan cuenta que la técnica que habían utilizado había logrado perder unas mutaciones que no eran tan frecuentes, pero que eran significativas en la población, mediante una técnica que se llama el MLPA. Otro de los síndromes importantes que no podemos dejar de lado es el síndrome de Lynch o cáncer de colon no polipósico. Gracias al descubrimiento del Dr. Lynch, en colaboración con un patólogo que logró identificar 2 familias características de cáncer de colon a edades tempranas, una frecuencia importante de cáncer de colon en estas familias, la frecuencia en el lado derecho dio lugar a que en los años 1980 más o menos, 1970-1980 se diera, debido a que no se habían aislado ningunos genes relacionados con el síndrome, se dieran las características que el doctor había publicado como síndrome de Lynch o cáncer de colon no polipósico. De ahí en adelante empiezan investigadores a determinar una serie de criterios para sospecha del síndrome. Aparecen los criterios de Ámsterdam inicialmente, que tenían esas características que el doctor Lynch inicialmente había publicado. Luego, unos años después, aparecen los criterios de Ámsterdam 2, que lo que hacen es la inclusión de los tumores extracolónicos, puntualmente cáncer de endometrio, al igual que cáncer gastrointestinal, cáncer de vías urinarias, cánceres del sistema nervioso central, y posteriormente aparecen los criterios de Bethesda, que básicamente es la inclusión de esas características patológicas que tienen estos tumores, puntualmente la inestabilidad microsatelital, que como vamos a ver más adelante nos ha dirigido terapias de tratamiento en estos pacientes. Esto nos da paso a estos criterios de sospecha en estos síndromes importantes. Como podemos ver, se hablaba de síndrome hereditario de mama y ovario cuando había la presencia de cáncer de seno antes de los 50 años. Las últimas publicaciones, y lo que coloco ahí, es que en las guías del 2019 se toma como referencia menores de 45 años. En pacientes triple negativas y puntualmente menores de 60 años en la nueva publicación, se habla en pacientes que tengan cáncer de ovario independientemente de la edad, y esto básicamente obedece a que cáncer de ovario es el tumor desde el punto de vista hereditario más importante. La presencia de cáncer de mama en hombres, la ascendencia judía askenazí, y dentro de historia familiar pues era la presencia tanto de cáncer de mama y ovario en varios miembros de la familia como tal. ¿Qué cambiaron las guías actualmente? Es la inclusión del cáncer de próstata metastásico o cáncer de próstata Gleason mayor de 7, y posiblemente esto se deba a que son tumores que tienen un comportamiento mucho más agresivo a un paciente que no tiene una mutación de tipo hereditario. Otra de las características, y algo para recalcar, es el cáncer de páncreas, relacionado puntualmente con BRCA2, y que hemos evolucionado con objetivos terapéuticos, como en la mañana lo hemos hablado, como lo han hablado los doctores. El hecho de que encontremos una familia con una mutación es otra de las características importantes, y algo que ha cambiado y que estamos viendo frecuentemente es estudios donde encontremos BRCA en tumor, que cada vez vamos a ver más. Esa paciente que no pensamos en un síndrome hereditario, pero que hicimos una secuencia a ese tumor para dirigir una terapia y encontramos la mutación. En síndrome de Lynch, básicamente de los criterios, edades menores de 50 para cáncer de colon y cáncer de endometrio, la inestabilidad microsatelital o la inmunohistoquímica de las proteínas reparadores del ADN también en los tumores como tal. Y lo que ha cambiado en las últimas guías del 2019 es la inclusión de modelos estadísticos y genéticos para calcular la prevalencia mutacional en estos pacientes. Todo esto básicamente es porque son pacientes que tienen un riesgo significativo de desarrollar cáncer, como bien sabemos, BRCA1 y BRCA2 para cáncer de mama y ovario, riesgos por encima del 50%, cáncer de mama en hombres, pero importante, y lo que ha cambiado y lo que estamos incentivando es cáncer de próstata y cáncer de páncreas, y puntualmente porque ya hay protocolos bajo instituciones para hacer una vigilancia activa a nivel de páncreas. En síndrome de Lynch, cáncer de colon, pero uno de los tumores extracolónicos más frecuentes es el cáncer de endometrio, pero como pueden ver en la gráfica hay una gran cantidad
de tumores relacionados con ese síndrome. Esto lo que da paso para la mayoría de síndromes que tengamos en cuenta es que un gen no es causal de un solo cáncer. Son múltiples cánceres relacionados con el síndrome, que el riesgo a cáncer depende directamente del gen que encontremos. Por ende, los manejos son muy personalizados dependiendo no solamente del gen que encontremos, sino la edad del paciente, la historia familiar, para poder, obviamente, dar unos manejos importantes. Dentro de los manejos y lo más importante y lo que yo hago mucho en la consulta es incentivar a ese paciente que pueda compartir los estudios genéticos, debido a que varios miembros en la familia podrán ser portadoras de la condición hereditaria, tener un riesgo incrementado a cáncer, y podemos hacer el objetivo fundamental de esto, y es prevención y detección temprana de cáncer. Hablamos de estilos de vida, hablamos de una vigilancia importante y multidisciplinaria. Ya vieron, un síndrome puede dar lugar a múltiples cánceres, por ende, múltiples especialistas están involucrados en estos síndromes hereditarios. Algo que ha cambiado es que para cáncer de páncreas, por estudios del CAPS, se habla de hacer ecoendoscopias o resonancias magnéticas nucleares con el objetivo fundamental de detectar lesiones premalignas. Entonces ya estamos haciendo y cambiando el paradigma de estos pacientes con riesgo mayor a cáncer de páncreas. Cirugías reductoras de riesgo y medicamentos de prevención. En el síndrome hereditario de mama y ovario, puntualmente, hablamos de anticonceptivos orales en pacientes obviamente sin cáncer de mama, con el objetivo fundamental de disminuir el riesgo de cáncer de ovario. Hay una evidencia controversial acerca de si en realidad aumentan el riesgo a cáncer de mama, pero recordemos que estas pacientes generalmente ya tomaron una decisión a nivel quirúrgico de las mamas, por ende podemos utilizar este tipo de anticonceptivos en estas pacientes, y generalmente lo hacemos porque son pacientes jóvenes en las cuales no podemos tomar las decisiones quirúrgicas a nivel de ovarios. Otro de los medicamentos son el tamoxifeno y raloxifeno como quimioprevención para cáncer de mama, con disminución de riesgo de cáncer cerca de un 50%. Esto puntualmente lo dejamos en pacientes que por ahora no deciden someterse a una cirugía, o por alguna otra razón no las llevamos a la cirugía, que en últimas es lo ideal. Como el doctor Robledo nos mostraba esta mañana, la evolución de la cirugía ha marcado significativamente estos tratamientos. La razón, son pacientes, la gran mayoría sanas, y el objetivo cosmético juega un papel importante a la hora de tomar este tipo de decisiones. Con el grupo de trabajo que tenemos en la clínica, pues hemos logrado que la mayoría de las pacientes se sensibilicen a tomar este tipo de decisiones, con lo que hemos logrado disminuir el riesgo de cáncer de mama cerca de un 90-93%. En cáncer ginecológico y puntualmente de cáncer de ovario, inicialmente hablábamos solamente de ovarios y hemos evolucionado también a trompas y ovarios, porque logramos determinar que la génesis o desarrollo del cáncer de ovario muchas veces era a nivel de trompa. Pero también hemos logrado sensibilizar en varios grupos que la cirugía debería hacerla un ginecólogo-oncólogo, porque son pacientes en los cuales puede haber una tasa de mutaciones ocultas, de cáncer oculto importante. En síndrome de Lynch se habla de una colonoscopia de forma mucho más regular, iniciando a edades un poco más tempranas, con el objetivo fundamental de detectar lesiones premalignas, entendiendo que ese síndrome tiene una evolución mucho más rápida, a diferencia de los tumores esporádicos. La cirugía se habla en casos de pacientes que no han sido operados por su cáncer y que demostramos que hay una condición hereditaria. Múltiples publicaciones hablan del beneficio de la colectomía total, y como sabemos, el cáncer de endometrio también está relacionado en este síndrome, por ende se habla de histerectomía y salpingoforectomía, obviamente depende de la edad de la paciente. Fíjense que el cáncer de ovario es un tumor que está casi en el medio de los dos síndromes. El ginecólogo-oncólogo juega un papel importante, no solamente para síndrome de Lynch y cáncer de endometrio, sino también para el síndrome hereditario de mama y ovario. Muchas veces nos preguntábamos, y cuando iniciamos en la clínica estos estudios de investigación, muchas de las pacientes cumplían los criterios para cáncer heredofamiliar, pero no encontrábamos nada. ¿Será que había alguna otra razón que nos explicara por qué las familias tenían tanto cáncer o había una edad temprana de presentación? Es ahí que, como se habló en horas de la mañana, el cáncer es una enfermedad heterogénea. Esto lo que traduce es que múltiples cánceres pueden ser ocasionados por un solo gen, y el ejemplo clásico es el síndrome de Liu-Fraumeni, en el cual vemos cánceres a edades muy tempranas y diferentes tipos de cáncer, puntualmente cáncer de mama, leucemias,
sarcomas. Y también vemos que un solo cáncer puede ser ocasionado por múltiples genes. Cáncer de mama no solamente es BRCA1 y BRCA2, también estamos viendo y tenemos una data importante de mutaciones en genes moderados como son ATM, PAMB2 y CHED2. Esto es un caso clínico diario, es una paciente que tiene un cáncer de mama bilateral por debajo de los 50, con una historia familiar de cáncer de mama, de ovario, de colon. Dentro de los diagnósticos diferenciales inicialmente tenemos el síndrome hereditario de mama y ovario por la presencia de cáncer de mama y ovario, pero también podemos sospechar en un síndrome de Lynch por la presencia de cáncer de ovario, cáncer de colon y cáncer de estómago. En su momento la única prueba que teníamos era BRCA1 y BRCA2, el cual sale negativo, y obviamente nos preguntamos si hay algo más atrás. Es una gráfica muy vieja, específicamente hace unos 15 años, pero es muy representativa de lo que estamos hablando en este momento, y es que cuando hablamos de paneles genéticos hereditarios estamos incluyendo no solamente genes de alto riesgo a cáncer, como podemos ver acá, BRCA1, BRCA2, TP53, el PTEN, sino también podemos incluir genes de moderada penetrancia, no solamente en colon sino también en mama. Y algo que ha tomado mucha fuerza y cada vez lo estamos viendo en los congresos internacionales es la inclusión de estos genes de moderada o bajo riesgo, que son los SNPs. Y básicamente lo que se sabe de ellos es que aunque el paciente no tenga una condición hereditaria, puede tener alguno de estos genes que van a modificar la enfermedad, que van a dar lugar a una enfermedad mucho más agresiva o más benévola. De ahí que vamos a ver que más pronto que tarde, pacientes que se sometan a estos estudios genéticos también les vamos a correr estos genes de baja penetrancia como tal. ¿Por qué se justifica la realización de paneles genéticos hereditarios? Este es un estudio único en su clase, más de 35,000 pacientes con cáncer de mama que fueron sometidas a un panel de 25 genes. Lo que sabíamos, la mayoría de las mutaciones, cerca de un 50%, fueron debidas a genes BRCA1 y BRCA2, pero un número del 35% fueron debidas a genes de moderada penetrancia. Y algo que llamó la atención es que cerca de un 10% de pacientes tenía genes relacionados con cánceres no de mama, puntualmente síndrome de Lynch. Y cada vez estamos viendo que pacientes con cáncer de mama podrían tener mutaciones en MLH6, por ejemplo, que pueden no aclarar el cuadro de cáncer de mama, pero sí suponer un riesgo mayor a cáncer de colon y cáncer de endometrio. Este es un estudio de 1,046 pacientes publicado en JAMA hace 3 años, en el cual lo que se hizo fue descartar las mutaciones BRCA y poder determinar por grupos etarios o por grupos característicos mejor cuáles eran las tablas o las características mutacionales. Fíjense que cuando hablamos de triple negativos, pacientes, la carga mutacional está en genes de moderado y bajo riesgo. Cuando hablamos en pacientes menores de 35 años, específicamente vemos genes de moderado riesgo, pero también de alto riesgo, y puntualmente hablamos de ese síndrome de Liu-Fraumeni. Y cuando hablamos en las pacientes mayores de 35, pero menores de 50, que son la mayoría de nuestros pacientes, empezamos a ver esos genes relacionados con el síndrome de Lynch. Todo esto obviamente para exponer que en cáncer de mama estaba toda la indicación de hacer paneles un poco más complejos y amplios que solamente BRCA1 y BRCA2. En cáncer de colon, cuando vemos los genes más importantes, específicamente más frecuentes, los del síndrome de Lynch, pero vemos que hay 2 genes muy importantes como son el APC para poliposis adenomatosa familiar y otro que es menos frecuente, que es el MUTI, y es menos frecuente porque necesitamos que los 2 alelos, tanto el materno como el paterno, estén alterados para que ese riesgo sea significativo. Si un solo alelo está alterado, el riesgo no es exponencial, de hecho la literatura ha mostrado que no hay un riesgo significativo. Para recalcar, y tal vez en la gráfica no está, un gen que estamos viendo mucho en el centro de oncología es el CHED2, es un gen que a la fecha está relacionado con cáncer de mama y cáncer de colon, y estamos haciendo una vigilancia activa obviamente en estos 2 órganos. Cáncer de ovario, como les dije, está en el medio. Lo podemos tener relacionado al síndrome hereditario de mama y ovario, pero también en el síndrome de Lynch. Y 2 genes que han marcado la diferencia y que cada vez estamos viendo más, y en algunas publicaciones para cáncer de mama, el RAD51D y el RAD51C, en los cuales ya podemos estar sugiriendo por las guías de la NCCN, inclusive muy personalizado, la salpingoforectomía bilateral. Todo esto obviamente va a que
Uno de los principales inconvenientes y conflictos en cáncer de mama es si sugerimos la mastectomía reductora de riesgo en estos genes de moderada penetrancia. Los estudios nos han mostrado que ese riesgo no sobrepasa el 30%. De ahí que sugerir a todas las pacientes con riesgos moderados o con genes moderados la mastectomía es un poco arbitrario. Lo que dicen las guías de la NCCN, que son en general las que más utilizamos, y las guías ginecológicas, es que debe ser un manejo muy personalizado, dependiendo del gen que tenga la paciente, la localización del gen, la historia familiar y obviamente no dejar de lado el deseo de la paciente. Asimismo, en estos genes es importante recalcar que hay uno que se llama el ATM, que cuando está alterado de forma bialélica puede producir algo que se llama ataxia telangiectasia. Entonces, si esta paciente tiene un síndrome de este tipo, también tenemos que tener cuidado con sus hijos y obviamente con los nietos para hacer estudios preconcepcionales. Uno de los enfoques más importantes es los driver terapéuticos y BRCA nos ha ayudado mucho para eso, para determinar estos pacientes que se benefician de inhibidores del PARP. Así llamamos a los BRCA-NETs, que son tumores básicamente que a pesar de que no tienen la mutación en BRCA, se comportan como si fuera BRCA desde el punto de vista molecular. Y específicamente 4 tumores importantes: cáncer de ovario seroso de alto grado, triple negativo, el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata metastásico. En este momento ya tenemos objetivos terapéuticos en este grupo de pacientes. Recalcar, como dijeron en la mañana, el síndrome de Lynch, importantísimo para inmunoterapia. Con algunos de los oncólogos tenemos un grupo de pacientes que están en este momento en inmunoterapia con respuestas importantísimas. Y lo que sabemos a la fecha es que el síndrome de Lynch, con esa inestabilidad microsatelital, da un microambiente linfocitario importante. ¿Cuáles son los desafíos más importantes en este momento al testear más genes? Primero, tantos laboratorios que tenemos a la fecha. No sabemos cuál sea mejor que otro. No sabemos cómo están clasificando estas variantes. Otro de los inconvenientes es si deberíamos testear 5, 10, 15, 50 o 100 genes. Y en esto, en consideración con otras colegas, hemos considerado que uno debería hacer estudios donde los genes involucren genes de alto y moderado riesgo a cáncer, en los cuales tenemos un soporte por guías establecidas de cuál es el manejo para estos pacientes, pero también el riesgo a desarrollar cáncer. Dejemos los genes de bajo riesgo para protocolos de investigación, porque en realidad esos genes no han mostrado un riesgo significativo a cáncer y no hay ninguna publicación que me diga cuál es el manejo para estos pacientes. Otro de los desafíos más importantes son los resultados. Cuando tomamos un estudio genético no solamente es sí o no, aparece en el medio algo que se llama variantes de significado incierto. La mayoría de los resultados son negativos y esto es importante aclararle al paciente. Negativo no es que no le vaya a dar cáncer o que no vuelva al cáncer. Negativo es que usted no hace parte de un grupo de alto riesgo a desarrollar otro tipo de cáncer. La otra posibilidad es que salga positivo, estamos ante un síndrome hereditario y el coco de muchos es las variantes de significado incierto, cambios que a la fecha necesitan más peso para poder ser reclasificados como negativos o positivos. Pero lo más importante es que las últimas publicaciones en diciembre de 2018, unos estudios muy grandes, este es un ejemplo de ellos, lograron reclasificar esas variantes y la mayoría de ellas, cerca de un 90.3%, las reclasificaron como benignas. Y esto lo que nos da como conclusión para todos es que no podemos considerar las variantes como patogénicas, no podemos sobreestimar los riesgos y considerar cirugías. Entonces, en este momento, cuando la genética y la genómica ha evolucionado, las cosas han cambiado. Inicialmente veíamos nuestros pacientes, considerábamos que necesitaba un test genético y la veíamos con el resultado. Pues ahora nos llegan diferente, ahora nos llegan con el resultado porque ya estamos haciendo test genómicos en el tumor y nosotros tenemos que diferenciar si es un test en el tumor o es un test hereditario, si debo hacer otro tipo de pruebas genéticas en la familia o si debo corroborar si esa mutación es una condición hereditaria. Y esto es un ejemplo de ello, es una paciente con un cáncer de ovario muy joven, 45 años, no historia familiar de cáncer, pero obviamente por la edad iniciamos el estudio genético germinal con resultados negativos. Joven, cáncer de ovario. Obviamente lo que queremos es darle un beneficio adicional con terapias como inhibidores del PAR. En este momento quizás para algunos la pueden iniciar, otros lo dejan como segunda línea, pero lo más importante es tener el biomarcador y definir si en realidad esa paciente se beneficia de esa terapia. Solicitamos el BRCA en el tumor y, oh sorpresa, hay una mutación en BRCA1. Lo que quiere decir es que no hay una condición de herencia, pero esta paciente sí se beneficia de inhibidores del PAR
cuando el oncólogo obviamente considere pertinente y oportuno. La evolución de la genética, entonces, a lo largo de los años, teníamos que en el 2013 se pierde la patente del BRCA, aparecen los paneles, y hemos visto que a lo largo de los años las guías de la NCCN, han ido incluyendo poco a poco genes, y esto obviamente depende de la tasa de mutaciones que hemos encontrado a nivel mundial, de los estudios que se han hecho poblacionales para definir el riesgo. En cáncer hereditario en Colombia, que tenemos, gracias a la apertura en el 2007 de la doctora Diana Torres con sus colaboradores, se lograron identificar las 3 mutaciones fundadoras colombianas en BRCA1 y BRCA2. Luego, en el 2009, mediados del 2009, se lanza el Perfil Colombia, 6 mutaciones recurrentes en población colombiana. Y ahí nosotros logramos, cuando iniciamos con el programa, logramos identificar una publicación que sacamos en la revista de la clínica, que el 80% de las mutaciones que nosotros teníamos como centro oncológico eran completamente diferentes a estas mutaciones colombianas. De ahí que sugeríamos que el estudio genético fuera muy amplio. En el 2012, llega BRCA1 y BRCA2 como el test de Miria. Luego, en el 2013, por la patente de Estados Unidos, se pierde ese estudio genético y todos los laboratorios llegan a hacer este tipo de pruebas. Luego, en el 2015, llegan los paneles genéticos hereditarios y nosotros también participamos ahí en el 2015 en una publicación de la revista de cómo era la orientación de estos pacientes con síndromes hereditarios diferentes a BRCAs. En el 2016 ya la resolución colombiana incluye dentro del CUPS lo que es BRCA1 y BRCA2 y panel genético hereditario. En el 2017, en colaboración con la doctora Dayana Rodríguez, Nutrición Oncológica, logramos hacer una publicación en la revista de Clínica Las Condes en Chile, donde nos invitaron a participar y hablar cómo hacíamos el manejo nosotros de estos síndromes hereditarios. Y por último, una colaboración importante de la doctora Alicia Koch en Medellín, donde nos logró identificar cuáles eran las variantes mutacionales en genes diferentes a BRCA1 y BRCA2 en Colombia. Lo que es claro es que esto sigue evolucionando y que cada vez debemos entender que el cáncer hereditario no solamente nos está ayudando a determinar un riesgo, sino también una terapia en nuestros pacientes. Y claramente debemos seguir esperando lo inesperado. A veces encontramos mutaciones que nunca pensábamos y que tenemos que hacer un manejo multidisciplinario con el objetivo de prevención y detección temprana. Mil gracias. Felicitaciones, doctora Rodríguez, por esa excelente charla.